¿Cuántas formas conoces de monetizar una web? Episodio número 2. Bienvenidos al podcast Proyecto SEO Wikitool, un proyecto de aprendizaje SEO de principio a fin. Mi nombre es Marta Fedriani y os voy a contar cómo he creado Wikitool, la web de las herramientas digitales. Os lo cuento en 3 pasos. 1. Creación de la web. 2. ¿Cómo voy a ganar tráfico orgánico? 3. Formas de monetizar. ¡Comenzamos! Acabo de hacer una tormenta de ideas y se me han ocurrido 5 formas de monetizar Wikitool. ¿Se te ocurre alguna más? Pues cuéntamela escribiéndome a marta@aprendolacarta.com. Bueno, pues en un principio yo había pensado crear una web basada en Amazon que consistía en intentar recomendar o vender productos que son jacuzzis, tanto exterior como interior. Y bueno, hay de muchos tipos. Y también quería monetizarlo hablando de terapias, de lo que es hidroterapia, talasoterapia, todo lo que es terapias basadas en el agua, y también crear una red de recomendaciones de reservas hoteleras en balnearios o hoteles con spa. Y para ello iba a usar un sistema de afiliados de Booking, o sea, iba a alternar afiliados de Booking, afiliados de Amazon y la publicidad de Google AdSense. Esa era mi idea inicial. El tema de Amazon os voy a contar ya experimentos que he hecho y bueno, pues cosas que he descubierto en otro episodio que hablaré de un monográfico de Amazon en el episodio 6, y en el 7 os voy a contar el tema de Booking, porque yo empecé aprendiendo que me salió fatal y luego ya he descubierto otras cosillas para llevarlo a cabo y os lo voy a contar en el 7. Así que en este os voy a contar, bueno, por qué cambié de opinión. En realidad yo no sé si me he equivocado o no, y no lo sabré nunca, porque aunque yo hiciera la web en un futuro, el mercado ya no sería el mismo, eso por un lado, y yo tampoco sería la misma porque seguiré evolucionando y aprendiendo. Por eso los experimentos son un poco complicados para sacar conclusiones, porque inciden tantas variables que es muy difícil tener una conclusión que sea cierta, pero bueno, por lo menos nos podemos aproximar. Yo había comprado el dominio Jacuzzi con Y, porque la verdad es que tiene muchísimas búsquedas y no podía comprar, por ejemplo, Jacuzzi con J, por ejemplo, Jacuzzis 10, porque Jacuzzi con J es una marca comercial. Los hermanos Jacuzzi eran unos italianos que estaban en América y tenían una fábrica de bombas hidráulicas, y uno de ellos tenía el hijo enfermo y decidió probar la bomba de agua en la bañera y para aliviar las dolencias de su hijo, y así se inventó el jacuzzi y se ha convertido en algo tan famoso que todo el mundo llama a los jacuzzis bañera de hidromasaje. Todo esto os lo cuento porque me parece una anécdota interesante y porque me estuve documentando, pero al final cambié y como os conté en el episodio pasado, decidí hacer una web que se llama Wikitool, wikitool.info, sobre herramientas digitales. La web consiste en lo siguiente: es un directorio de herramientas digitales en el que esa es la base, el centro. Cualquiera va al directorio y, por ejemplo, pone en el buscador del directorio SEO y aparecen todas las herramientas relacionadas con el SEO, para qué sirven, cuánto cuestan, y te las puedes descargar en un Excel para consultarlas en cualquier momento. Y cuando digo SEO, digo vídeo, foto, lo que quieras.
ese directorio lo voy a ir haciendo, alimentando y haciendo crecer para ir guardando las herramientas más interesantes. Y es más, yo ya lo estoy empezando a usar, que a veces se me olvidan los nombres, para utilizar en la ocasión que yo necesite. Vale, entonces, una de las cosas que me impulsó a tomar la decisión de seguir, bueno, en principio yo no puedo enfocar a todos, es decir, hacer a la vez Jacuzzi y Wikitool, por eso decidí Wikitool y luego más adelante ya veremos, porque quien mucho abarca poco aprieta, y lo digo por experiencia propia, porque hago muchas cosas. Entonces, Wikitool se basa en eso. Pero lo que hago es, he introducido el concepto colaborativo para que cualquiera pueda publicar su reseña. Otra cosa que he introducido es que realmente he creado, pues eso, bloques de contenido, es decir, para crear una estructura SEO vertical en el que hablo de editores de fotos, de vídeo, herramientas de SEO y otras cosas. Y luego, pues, he introducido el concepto wiki porque, bueno, yo creo que aunque seas pequeño hay que soñar en grande. Es decir, a mí ahora nadie me va a tener en cuenta porque estoy empezando, pero si esto en un futuro sale bien, pues mucha gente querrá publicar y se generará contenido muy interesante a base de herramientas que todos conozcamos. Entonces, ahí está. Y luego, aparte de eso, quien publique, pues puedes, por ejemplo, publicar una herramienta que te guste y un sitio donde la estás utilizando y ahí consigues un enlace a tu web. Bueno, con esta idea yo me metí en los grupos de Facebook dedicados al link building y lo dije, que había creado esta web y que quien quisiera se podía crear una reseña y con un enlace. Pero bueno, lo dicho, como estaba empezando, pues nadie me hizo ni caso. Es más, ofrecía un libro de regalo que tengo publicado en Amazon y nada, ni caso, no me sirvió para nada. Pero bueno, yo he seguido porque para mí eso no tiene importancia, son pruebas. Así que luego quité lo del libro de regalo y ahí está. Nadie ha publicado su wiki, pero yo sí que lo estoy haciendo. Entonces, mi idea para ganar tráfico para Wikitool es la siguiente. Lo que quiero hacer es publicar una reseña cada semana de herramientas que me gusten y he publicado algunas muy chulas que están fenomenal. Luego, por otra parte, quiero favorecer el guest posting, tanto yo recibirlo como hacerlo, es decir, que otros escriban artículos para mi web como yo escribirlo en otros, y esto es muy sencillo, es decir, si yo veo una web que vaya, por ejemplo, sobre, bicicletas, por decir algo, yo puedo escribir las mejores herramientas digitales para aplicaciones móviles o lo que sea para ciclistas. Y de paso, de forma un poco natural, hago una mención a Wikitool. Entonces es muy fácil poder hacer guest posting con contenido muy interesante en otras webs, aunque la temática no sea exactamente la misma. Luego, paralelamente a esto, aparte del tema del guest posting, esto es un doble experimento para mí. Para empezar, quería hacer un experimento con el podcasting. ¿Por qué? Porque yo soy una gran consumidora de podcast y me encanta escuchar audios y la verdad es que tenía muchas ganas de probar lo que era yo crear el podcast. Entonces esto es una especie de experimento de hacer un podcast de 12 o 14 capítulos y más adelante, si me gusta, si se me da bien y si recibo un feedback positivo, si veo que os gusta, tal vez un día a la semana genere un nuevo módulo en el que hablo pues, un día a la semana de herramientas digitales favoritas o dedicadas para una función específica. Por ejemplo, a través de la herramienta de Keyword Sitter, que es una herramienta de SEO que a mí me encanta y más adelante hablaré de ella, he visto que dando herramientas digitales te sale una lista enorme. Una de ellas, por ejemplo, herramientas digitales para niños, herramientas digitales para emprendedores, herramientas digitales para periodistas. Tengo la idea de una vez a la semana publicar por ejemplo, 10 mejores herramientas digitales para una cosa determinada, explicar en qué consisten, para qué sirven y el precio. Y todo esto pienso hacerlo, la verdad es que bien hecho, investigado, porque buscando las mejores herramientas, investigando, porque una de las cosas que a mí me chiflan es encontrar herramientas digitales y bichear y ver cómo funcionan. Es una de las cosas que me encantan, por eso pensé que esta web era genial para mí.
porque tal vez yo me pueda cansar de hablar de jacuzzis, o si un día de mañana me da por escribir sobre lo que sea, lavadoras o cafeteras o cualquier cosa que puedas vender en Amazon. Pero yo creo que lo de las herramientas digitales es que me va a gustar siempre, porque es que me ha gustado siempre. Y cuando algo te gusta, hay muchas posibilidades de que salga bien y que aportes un valor que a otros les interese. Así que por eso también decidí seguir. Para mí esto es un doble experimento. Uno, experimento Wikitool, a ver cómo sale, un nicho tan difícil como es el marketingiano. Y dos, podcasting. Y a la vez quiero hacer un análisis final de realmente si el podcasting influye en aumentar el tráfico orgánico de la web. Es decir, hay tanta competencia en los blogs y demás que quiero saber si realmente el podcasting me va a influir, me va a ayudar y cómo funciona. Entonces todo esto, para mí que es el doble experimento, os lo contaré al final. Y yo creo que lo que yo aprenda os puede servir. Entonces ya he dicho cuál era mi proyecto inicial, qué es Wikitool y cómo voy a llevar tráfico orgánico. Luego más adelante hablaré del tema del link building y los enlaces. Y luego ahora voy a contaros cómo monetizarlo. Es decir, en mi propia tormenta de ideas me puse a escribir y se me ocurrieron 5 formas. En esas 5 formas, si se os ocurre alguna más, bueno, os agradecería un montón que me la contaras. Entonces, 1. La afiliación por herramientas. Hay muchas herramientas que son de pago y te dan una afiliación por recomendarlas. Ahora se me está ocurriendo uno de SEO que a mí me encanta, que tiene afiliación, pero igual que esa puedo encontrar muchas. Así que ahí está. Y si encima hago un podcast contándolo, pues más posibilidades de atraer gente o de recomendar o lo que sea. Siempre recomendaré lo que a mí me gusta, no me gusta engañar. Entonces, hay una plataforma que se llama AppSumo, que se dedica a hacer ofertas fantásticas, pero del 80-90% de descuento en herramientas digitales, que son gente que lo hace muy bien, pero que está empezando y hace ofertones como una especie del grupón de las herramientas digitales. Y lo que recomiendan a lo mejor es un cupón, pues a lo mejor de una herramienta que vale 100 te puede costar 20 y ya tienes el cupón y tienes un plazo para utilizar el cupón. Bueno, tiene un sistema. Y el caso es que sacan cosas muy interesantes y tiene sistema de afiliados. Entonces yo me fui a dar de alta en AppSumo a ver cómo funcionaba y me rechazaron. Y me rechazaron porque lo mismo, lo que os he dicho antes, soy pequeño y a los pequeños no nos hacen ni caso, pero bueno, pues ya habrá tiempo al tiempo para que me quieran, así que no tengo ningún problema. Realmente mi principal función ahora es crecer. Lo de monetizar, para empezar, porque esto es un proyecto de aprendizaje. Y luego, pues el tema de monetización ya vendrá cuando uno sea grande, cuando haya crecido. Ahora tampoco me voy a preocupar ni a complicar la vida. Otro sistema, AdSense. Bueno, AdSense, las herramientas de SEO, por ejemplo, son carísimas. Entonces, por ahí hay mucha gente invirtiendo en publicidad para darse a conocer. Y lo mismo, cuando ya traiga tráfico, a través del podcast o a través del crecimiento de la web, a través de SEO, pues habrá mucha gente interesada. Con lo cual, aquí tenemos otro sistema, el número 2. A ver, otro sistema, por ejemplo, un ebook. Crear una comunidad grande alrededor de esta temática y hacer un ebook bien hecho y ofrecérselo con unas guías, bueno, pues ya vería. A medida que yo voy aprendiendo de herramientas digitales y cosas, puedo crear un contenido interesante y venderlo a través de un ebook que pueda costar a lo mejor 5 o 10 euros y por ahí monetizarlo. Es más, por ejemplo, se me ocurren programas mixtos, un ebook como hace el de Fitness Revolucionario, que crea programas en el que a lo mejor un ebook que cuesta 25 euros le añade unos vídeos o un programa de entrenamiento, aquí sería pues un programa de lo que fuera, y crea un producto con valor, que gusta mucho y que se vende bien. Esto se podría trasladar al tema de marketing digital o herramientas digitales, lo que hace Marcos de Fitness Revolucionario. Entonces es una idea que es cuestión de inspirarte en los demás y hacer algo, un buen producto. Y esto se puede hacer a través de Wikitool. Os digo mi planteamiento, porque soñar es gratis. Y luego, cursos. Si yo consigo crear una comunidad que le interese alrededor, un nicho adecuado,
¿Qué es lo que más difícil me parece? Lo de crear comunidad me parece muy difícil, pero vamos a ver si lo consigo con el podcast. La idea es, por ejemplo, que yo puedo... Hay muchos cursos de WordPress, de marketing online, baratos, caros, gratis, de todo tipo, pero yo puedo crear un curso diferente. Pongo un ejemplo. Yo he creado, lo voy a contar en el capítulo de experimentos, que lo contaré más adelante, pero voy a crear un capítulo en el que voy a hablar de los experimentos que yo he hecho. Pero hay algunas herramientas que están muy bien y hay algunos experimentos muy interesantes. Entonces, yo puedo crear un curso para enseñar a hacerlo, que incluso regale el plugin para que cualquiera lo pueda probar, y en ese curso, pues yo, si tengo la comunidad adecuada, lo puedo vender. Puedo, por ejemplo, crear otro curso. Yo conozco, por ejemplo, un plugin que se llama Gravity Flow, que es una extensión de Gravity Form y que sirve para hacer flujos de trabajo y sirve para un montón de cosas y es genial para empresas, para una serie de cosas. Yo lo estuve estudiando para un tema de validación de proveedores en una empresa. Y esto se puede implementar porque hay empresas pequeñas o medianas que no tienen dinero para pagar un programador, pero esto lo pueden hacer perfectamente. Y entonces es muy interesante de aprender. Y yo me tuve que estudiar todos los tutoriales en inglés en YouTube porque no hay en español. Yo puedo crear uno en español y regalar el plugin, que además es un plugin, bueno, un poco carillo. Me parece que son, no sé si son $100, bueno. Pues esto podría ser un contenido interesante para muchos y esto no existe. O sea, lo puedo crear yo. A medida que investigo en herramientas digitales y avanzo, puedo tener perlitas que a otros les interese. Y por ahí también veo un campo, pero yo no estoy pensando a corto plazo, sino más a largo plazo. Al corto plazo ya he pensado, ya he probado muchas cosas. Ahora miro más al futuro. Con lo cual, aquí tengo pues otra cosa que creo que puede ser interesante. Entonces, os digo, os repito para hacer un resumen, lo que se me ha ocurrido a mí para monetizar Wikitool. Y vosotros, si os ocurre algo, yo os agradecería un montón o para escribirme para lo que queráis, que yo encantada, en marta@aprendolacarta.com. Entonces, las vías de monetizar son las siguientes. 1. Herramientas de afiliados. 2. AdSense. 3. Cursos. 4. Un ebook. 5. Esa nos la he dicho. Bueno, Amazon. La verdad es que aquí Amazon no pega mucho. Parece que, bueno, no viene ni a cuento. Pero vamos a imaginar que yo hago una serie de artículos que tienen mucho éxito sobre herramientas para podcaster. Una de ellas, por ejemplo, la que estoy utilizando ahora, es Anchor, pero hay muchas. Y pongo una tabla comparativa sobre los mejores micrófonos para hacer un podcast. O igual que digo eso, por los mejores antivirus del mercado o un montón de cosas que Amazon es que tiene de todo. Con lo cual, en el futuro también pueda implementar parte de los afiliados de Amazon a esta web. Así que, bueno, de alguna manera hay varias vías y hay pues como muchas puertas que tocar en el momento sobre la marcha a medida que vaya avanzando. Entonces, bueno, yo lo que más difícil veo de esto, como he dicho, es crear la comunidad, porque pues al principio hay una inercia, no te conoce nadie. Yo he creado un sistema de suscriptores que, bueno, os animo a quien queráis para suscribiros, que no pienso mandar ningún mail ni de spam ni de nada, que simplemente es en un futuro, cuando tenga ofertas buenas de AppSumo o de donde sea, mandaros las ofertas. Y os aseguro que hay alguna muy interesante. Vi una que se llama InVideo que está muy bien. Y también para mandaros, por ejemplo, pues eso, listados de herramientas digitales para cosas y un poco un resumen, para que echéis un vistazo por si alguno os sirve o os gusta. De cualquier manera, si no queréis suscribiros, no pasa nada, porque también os voy a dejar las herramientas en las notas del programa, en la página aprendoalacarta.com y también todas en Wikitool, en el directorio de Wikitool. Entonces, yo voy a ir generando este podcast, el tema del tráfico. Tengo una página que se llama aprendoalacarta.com, que la tengo hace bastante tiempo, a veces un poco abandonada, que lo que hago es escribir o hablar de las cosas que voy aprendiendo. Entonces, este podcast es ideal para ponerlo ahí. Aprendo la carta SEO.
y voy a ir publicando todos los capítulos. Entonces, mi idea es la siguiente. Yo voy a grabar los podcasts y luego los voy a publicar en las plataformas de podcast, que con Anchor se hace gratuito, y también en YouTube. Voy a utilizar un programa que os lo dejo en las notas del programa, que sirve para publicar el audio en YouTube con ondas de sonido, es decir, con ese dibujito que se ve en las ondas de sonido, y con una buena carátula y con un buen SEO, etcétera. Y en el momento que lo voy a intentar posicionar tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. De YouTube, como viene la transcripción del texto, voy a extraer el texto de lo que hablo para hacer un texto adecuado para ponerlo en Aprendo la Carta. Es decir, Aprendo la Carta va a tener la siguiente estructura: todo escrito, lo que digo en el podcast, más los enlaces a Wikitool con las herramientas digitales, más, pues bueno, para quien quiera escuchar el audio, el audio para descargarse de la plataforma que quiera. Es decir, hay opciones para leer, para escuchar, para lo que quiera. Y también la gente que ve el contenido a través de YouTube, es decir, una especie de distintos canales que lleven todo el tráfico a Wikitool para hacer crecer a Wikitool. Así que bueno, pues iremos viendo. A ver, el podcast yo lo estoy grabando en julio, porque quiero ir grabando y luego pues a partir de septiembre, que viene la gente de vacaciones, ya empezarlos a lanzar a un día por semana, y luego ya después, cuando termine, pues en función del feedback que reciba, pues ya tomaré la decisión de seguir o no, y sobre todo os contaré un poco mis impresiones y cómo va Wikitool y cómo va lo del podcasting. Así que por ahora nada más, y lo único que os pido, pues para que me ayudéis y me deis un poco a conocer, es pues vuestras valoraciones en las plataformas de podcast o en YouTube. Así que bueno, pues espero que os haya gustado. Y bueno, pues nada, hasta el próximo capítulo, en el que voy a hablar de 7 estrategias para encontrar nichos de mercado interesantes con herramientas de SEO gratuitas. Y yo creo que os va a gustar, por lo menos yo creo que alguna no la vais a conocer. Espero que os guste mucho. ¡Hasta pronto!